Este capítulo presenta una visión general del equilibrio de potasio y su homeostasis. Además, se presenta un resumen del transporte de potasio a lo largo de la nefrona y los mecanismos que lo producen. Al finalizar este capítulo, los estudiantes podrán describir la importancia de la regulación de potasio en el fluido extracelular, la homeostasis corporal de potasio, la distribución de potasio por la acción del fluido extracelular, hiperosmótico e hiposmótico, el transporte de potasio a lo largo de los segmentos tubulares del nefrón en diferentes concentraciones de potasio en el fluido extracelular. La secreción de potasio en las células principales del túbulo distal y del ducto colector cortical. El mecanismo que controla la secreción de potasio por la aldosterona. Identificar los factores que influyen en la distribución de potasio entre el fluido extracelular y el intracelular. Comparar el mecanismo celular en las células alfa intercaladas y en las células principales en el tubo distal y el ducto colector. Comparar la acción de la acidosis y alcalosis metabólica del fluido extracelular en la distribución de potasio. El potasio es uno de los cationes más abundantes en el cuerpo. Se le encuentra principalmente dentro de las células. Las variaciones de potasio en el fluido extracelular tienen efectos profundos en las propiedades eléctricas de todas las células. Las respuestas de las células excitables a las variaciones extracelulares en la concentración de potasio tienen importancia clínica. Por ejemplo, las arritmias cardíacas se producen por hipopotasemia e hiperpotasemia. La alta concentración de potasio produce hiperexcitabilidad por la despolarización producida en el potencial de la membrana en reposo y la baja concentración de potasio extracelular produce hipoexcitabilidad, principalmente por la hiperpolarización de las células. La figura muestra la homeostasis del potasio a un nivel global desde su ingesta hasta su excreta. En una dieta normal, se consumen unos 100 miliequivalentes de potasio al día, de la que la reabsorción intestinal ocupa el 90%. Una vez en la circulación, la insulina y la epinefrina se encargan de mantener la concentración extracelular constante, al promover la incorporación del exceso de potasio transitoriamente en el interior de las células. Este exceso de potasio eventualmente se perderá en la orina, por filtración y también asociado al transporte de sodio, activado por la aldosterona. Esto implica que la excreta será de entre 90 a 95 miliequivalentes de potasio al día. Factores que influencian la distribución de potasio en los fluidos extra e intracelular. La acidosis metabólica eleva la concentración plasmática de potasio y la alcalosis metabólica tiene una acción contraria. El fluido extracelular hiperosmótico aumenta el potasio extracelular, el fluido extracelular hiposmótico produce la acción contraria. La lisis celular incrementa el potasio extracelular y durante el ejercicio, el potasio plasmático aumenta. La excreción de potasio depende de la velocidad y dirección del transporte de potasio por el túbulo distal y el ducto colector. La figura muestra dos situaciones, una en donde existe una baja concentración de potasio y otra, durante la ingesta normal o aumentada de potasio. En una ingesta normal o aumentada de potasio, la excreción de potasio oscila entre a un 15 a un 80% del potasio que se filtró. Mientras en un régimen de consumo de bajo potasio la excreción puede ser tan baja como un 1%.
Factores que regulan la excreción de potasio. El factor principal que regula la excreción de potasio es la secreción de potasio por las células principales del túbulo distal y el ducto colector en su porción cortical. El potasio entra en las células principales a través de la membrana vasolateral, movido por la bomba sodio-potasio. Luego, se secreta pasivamente por un gradiente electroquímico que le favorece. El movimiento de potasio de la célula hacia el lumen es pasivo y está regulado por factores que afectan el transporte pasivo. Estos factores incluyen el gradiente de concentración a través de la membrana luminal, es decir, la diferencia entre la concentración de potasio en la célula y la concentración de potasio tubular. El gradiente eléctrico, generado por la reabsorción de sodio a través de canales en la membrana luminal y la permeabilidad de potasio de la membrana luminal, que está determinado por el número de canales de potasio abiertos. Reguladores fisiológicos de la secreción de potasio. La aldosterona y la concentración plasmática de potasio son los principales reguladores fisiológicos de la secreción de potasio. Después de una carga o ingesta de potasio, la secreción de aldosterona se incrementa. Un incremento de tan solo 0.1 a 0.2 miliequivalentes por litro de potasio activa la secreción de aldosterona. El aumento del potasio plasmático estimula directamente la secreción de aldosterona a nivel de la glándula suprarrenal, sin que intervenga el sistema de renina-angiotensina. La secreción de aldosterona se reduce con la reducción de la concentración de potasio. La aldosterona aumenta el número de canales de sodio y potasio abiertos en la membrana luminal y mejora la actividad de la bomba de sodio-potasio en la membrana vasolateral. La concentración plasmática de potasio puede afectar directamente la secreción de potasio independientemente de la aldosterona. Mecanismos para la reabsorción y secreción de potasio en el túbulo distal y el ducto colector. En una dieta baja en potasio, el potasio es reabsorbido por las células intercaladas del túbulo distal y el ducto colector, tal como se muestra en la figura A. Durante el alto consumo de potasio, la excreción del exceso de potasio es producida por la secreción en las células principales localizadas en las mismas porciones del nefrón, tal como se muestra en la figura B. La excreción de potasio durante una deprivación de sodio. Si la aldosterona estimula tanto la reabsorción de sodio y la secreción de potasio, la pregunta es, ¿por qué una elevada reducción de sodio plasmático, un estímulo que se sabe, eleva los niveles de aldosterona, no conduce a una elevación de la secreción de potasio? La respuesta a esta pregunta es la existencia de dos mecanismos que se activan y que funcionan en direcciones contrarias. Por una parte, la acción de la aldosterona y por la otra, el incremento de la reabsorción de sodio en el túbulo proximal en una baja filtración glomerular. Estimados doctores, ahora ustedes son capaces de describir la importancia de la regulación de potasio en el líquido extracelular. La homeostasis corporal de potasio. El nivel de protones durante los cambios de concentración de calcio y de proteínas. El transporte de potasio a lo largo de los segmentos tubulares de la nefrona. La secreción de potasio por las células principales del túbulo distal y el ducto colector cortical. El mecanismo que controla la secreción de potasio por la aldosterona. De comparar la acción del fluido extracelular hiposmótico e hiperosmótico en la distribución de potasio. La acción de la acidosis metabólica y la alcalosis en el fluido extracelular en la distribución de potasio.
El mecanismo celular de las células alfa intercaladas y las células principales, en la reabsorción y secreción de potasio en el túbulo distal y el ducto colector cortical. Y de identificar los factores que influyen en la distribución de potasio entre el líquido extracelular y el intracelular.